Damas y caballeros, esta noche les tenemos un par de historias, de esas que, viéndolo desde la perspectiva de quienes nos enviaron sus relatos, pareciera que algo por ahí quisiera ir directamente contra el estado mental de quienes vivieron esto, para luego conseguir ¿qué cosa? Eso es lo que trataremos de averiguar en estos relatos. Nos acompaña, pero desde ahora le pido que se sumerja en cada testimonio. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos directo hacia Nuevo León, México. Valeria Flores nos cuenta lo siguiente. No tengo ningún problema con mencionar mi nombre, ya salí de ese lugar, pero déjenme decirles que cuando escucho que alguna persona dice algo sobre el miedo a los fantasmas, a lo sobrenatural, hay algo que luego de esto que me pasó, hizo que reestructurara lo que creía y pensaba en parte sobre eso que dicen. No les voy a decir qué, voy a irles contando y quizás así se irán dando una idea. Para empezar con mi relato, yo me mudé al centro de Monterrey. Soy de Ciénega de Flores, un municipio a las afueras de la zona metropolitana de Nuevo León. Ya era hora de hacerlo, porque los traslados me estaban costando mucho esfuerzo, tiempo y cansancio. Entonces encontré un edificio cerca de mi trabajo, donde al interior era como una pequeña vecindad, en la colonia obrera, allá por el año 2004. Y la verdad, todo excelente respecto al precio y la ubicación. Esta era una vecindad de 2 pisos apenas. Yo estaba en el segundo, justo al lado de las escaleras. A mi izquierda había un departamento más y a la derecha, pasando las escaleras, había solamente uno. Abajo estaba repartido exactamente igual. El acomodo y eso es para que se den una idea de cómo me fui dando cuenta de ciertas cosas conforme fueron pasando los días. Cumplí en esa vecindad 3 semanas. No conocía a todos los vecinos. De repente coincidía con alguno que otro, porque no salían mucho. Abajo vivían un par de adultos mayores a quienes sí veía más seguido que a nadie. Sacaban las mecedoras, se quedaban platicando afuera y ya pasabas a saludarlos. A mi izquierda sabía que rentaba un muchacho que, calculándole, tendría unos 30 y tantos, más o menos de mi edad. A mi derecha, al lado de las escaleras, no conocía aún a nadie. Abajo me faltaba también un departamento de conocer quién rentaba ahí, pero pues por horarios podría ser que no coincidiéramos aún. Y al último del primer piso vivía la dueña, quien no siempre andaba por ahí. Y resulta que esa tercera semana, un viernes, yo estaba a punto de irme a mi trabajo a las 6 de la mañana, cuando veo que por debajo de mi puerta principal va entrando una tarántula. Pero esta era, como decimos en algunas partes de México, una señora tarántula. Yo vengo de Ciénega de Flores, un municipio con muchísimo monte cerca. Teníamos a cada rato animales así, pero esta era gigante para ser de monte. No, imagínense el grito que pegué al verla. Esta tarántula no se movía mucho. Sí veía cómo movía sus patas, andaba por ahí metiéndose por debajo de mi puerta. No sabía cómo cabía por su tamaño, en serio, y aproveché lo lento que venía, esperando que no corriera hacia mí, y con la escoba, que afortunadamente la había dejado en la sala, la fui sacando apenas abrí la puerta. No saben el miedo que me dan ya esos animales. Yo estaba a punto de darle un escobazo y arrojarla por el balcón, pero pensé que iba a caer en la planta de abajo y sería problema de alguien más. No quería eso. Y por estar pensándolo, vi cómo salió corriendo esta tarántula hacia el lado derecho, en dirección a las escaleras. Mas no salí, porque ya había empezado a correr y creí que si me llegaba a asomar, ahora sí vendría contra mí. Por el grito que di, me sorprendió que nadie se asomara o dijera algo. Lo único que escuché fue una de las puertas de los departamentos cerrándose apenas abrí yo la mía, en lo que pasaba todo esto, y como eran de metal hacían mucho ruido. Y la que escuché cerrándose, estoy segura que fue la del lado derecho de las escaleras. Dejé que pasaran unos minutos de que ese animal se fuera,
para yo poder salir. Y no se imaginan el horror que me dio bajar por esas escaleras que se veían tan antiguas y los rincones eran horrendos. Siempre lo fueron, pero ahora que había pasado eso, no podía dejar de pensar que a dónde se pudo haber ido, dónde se escondió. Iba bajando y sentía que se me iba a dejar caer en la cabeza o en la espalda en cualquier momento. No me dejaban de dar como cosquillas o picazón en las piernas, porque sentía que me trepaba cuando iba pasando por ahí. Aún así no pasó nada. Bajé corriendo, viendo para todas partes, y ya, quizás se había ido para algún terreno de al lado, aunque yo había echado el ojo a los alrededores de la vecindad y ninguno tenía monte. Todos estaban ocupados por bodegas, un taller mecánico, una sala de masajes y baños. No había nada que me hiciera pensar que podría ser como el lugar de donde venía, que fácilmente pudo haber salido del monte ese animal. Aparte, era el centro de Monterrey. Regresé de trabajar ese día. Ya por tantas cosas que atendí, tantos clientes, ni me acordé de eso al llegar. Hasta me puse de buenas cuando saludé a mis vecinos, la pareja de adultos mayores que les comenté. Platicamos un rato y entré a mi departamento. Seguí mi noche y apenas hasta ese momento, antes de acostarme, me acordé de la tarántula y no pude estar tranquila. Tapé todas las entradas de debajo de las puertas, puse insecticida por los rincones, las ventanas. No estaba cómoda para nada, pero me dormí. Y ya en la mañana salí de mi cuarto, iba para la cocina a poner café, a bañarme, cuando veo que enfrente de mi ventana, como tenía una cortina delgadita, pude observar sin problema a la silueta de una señora, algo alta, mayor, muy delgada con el cabello corto que se iba levantando como del suelo. A lo mejor se agachó, pero muy cerca de mi puerta porque el marco de la ventana y el de mi puerta estaban separados por apenas unos centímetros, y veo que debajo del espacio de mi puerta, esa mujer, porque si no, ¿quién más?, quita los pedazos de periódico que había usado para tapar los espacios y una tarántula como la de un día anterior, igual de enorme, entra por ese espacio. Solo que ahora trepa rápido y se queda pegada a la mitad de la puerta, en lo que veo que la mujer se levanta y se va, oyendo otra vez cómo vuelven a cerrar una puerta de metal, que era la del departamento del lado derecho de las escaleras. Esa vecina me había echado la tarántula al interior de mi departamento. A mí siempre me dieron miedo los insectos, los arácnidos un poco más, pero ya con esa segunda ocasión que vi a ese animal trepando de esa forma, color café oscuro, con sus patas extendidas sobre la puerta como impidiendo que me le acercara. Ahora me habían empezado a sudar las manos, la cabeza me picaba por el sudor. Nunca había temblado de miedo por un animal, pero ahora puedo decir que desarrollé una fobia por esto. Tomé otra vez la escoba y apenas me le estaba acercando, este animal siguió trepando por la puerta, parándose justo en el pasador para abrirla, y sin pensarlo le di un golpe. Y el ruido que hizo al caer fue tan desagradable porque claramente por su tamaño, esta tarántula era pesada. Y el ruido seco me lo hizo saber. Yo estaba que me picaba todo el cuerpo, me sudaban las manos a más no poder, y como ella cayó con las patas hacia arriba, moviéndolas para voltearse, tomé sin perderla de vista el pasador, le quité el seguro, la estaba moviendo con la escoba porque hasta eso, a esas alturas, me daba mucho desagrado sentir que la movía con la escoba por lo que pesaba. Pero el animal se volteó rápido y salió corriendo. Solo que ahora sí la seguí con la mirada y vi que corrió hacia el departamento del lado de las escaleras, y a esa mujer asomando la cabeza, viéndome muy enojada. Esa vecina como que no tenía cabello en la parte de enfrente, solo de la parte superior y mitad de la cabeza para atrás. Ahí sí, con muchas ojeras, parecía estar enferma, y volvió a cerrar la puerta. ¿Cómo es que una tarántula podría comportarse así, regresar con quien parecía ser su dueña y la estaba esperando con la puerta abierta? ¿Y por qué la metió a mi departamento? Fue cuando tuvo sentido el hecho de que estuviera tan grande, porque la habría comprado en algún lugar o yo qué sé.
y me metí rápido. Volví a tapar el espacio de la puerta. Rocié insecticida de nuevo y la mano con la que abrí, con la que había tocado el pasador, me picaba. Me revisé la mano y al ver eso tan desagradable, me agité las manos. Volví a gritar. Estaba tan desesperada porque en la mano tenía pelitos muy delgados, seguramente de la tarántula que habría dejado en el pasador. No, una situación completamente horrenda. Me metí a bañar, me tallé las manos a más no poder, el cuerpo. Ya hasta sentir mis dedos sobre mi cabeza me hacía sentir que era la tarántula la que me agarraba la cabeza y no mis propias manos. Entonces, ahí en la regadera, abría los ojos, me agitaba las manos, no dejaba de ver a los rincones. Y en nada ayudaba el que los departamentos fueran antiguos, porque en cada rincón pensaba que me iba a salir ese animal. Y cuando iba bajando por las escaleras, en los rincones, tanto de arriba como de abajo, vi que aparte de que estaban oscuros como siempre, ahora estaban cubiertos de una telaraña espesa, grande para ser de arañas caseras. Y llegué al primer piso llorando, corriendo, casi cayéndome de las escaleras cuando, a punto de salir de la vecindad, veo a la señora que le rentaba, llegando a la vecindad. Y ya desesperada, le digo que por favor me ayudara, porque ya no podía seguir viviendo ahí. Que me disculpara, pero tendría que buscar otro sitio porque la vecina ya tenía 2 días enviándome a su tarántula a mi casa. A la señora se le bajó el color de la piel y me preguntó que cuál vecina. Ya le digo quién, en dónde la había visto, y le pedí también de favor que me ayudara a quitar las telarañas de la tarántula de las escaleras. Todavía a día de hoy, recuerdo cómo la señora me preguntó asustada y vi que le recorrió un escalofrío cuando me preguntó que cuáles telarañas, que se las enseñara, y en ese mismo rato ella las quitaba. La llevé a las escaleras y no había nada. No pude confundir las telarañas con algo más, porque eso no había estado antes. Yo le juré que ahí estaban hace menos de 5 minutos, y la señora, sacándome de ahí, me dijo que me creía, para luego decirme: «Mija, yo le creo, ¿ok? Le voy a contar algo. Yo pienso que sí me va a creer por lo que le voy a decir y por lo que ya le pasó. Pero en ese departamento donde usted vio a la señora salir, ahí no hay nadie. Nunca se me ha podido rentar. Está vacío completamente. No hay arañas, no hay tarántulas. Pero de esto, yo no estoy segura porque era una niña cuando pasó. Mamá me lo contó. Verá, ahí cuando mamá heredó la vecindad, rentaba a una señora que ya era mayor. La mujer que vio usted ya era grande, ¿cierto? Cabello delgado, media alta, flaquita. Le respondí que sí. Me dio mucho más detalles que coincidieron con ella y me siguió contando. Cuando mamá estaba embarazada de mí, esa señora falleció en su rancho. Eso se lo hicieron saber sus hijos cuando trataron de localizarla, ya que nunca regresó. Vinieron por sus cosas, mamá limpió todo y desde entonces batalló mucho para rentarla, porque los inquilinos solamente decían que los espantaban ahí. Pero mamá jamás me detalló nada. Ella era muy religiosa, seguro nunca me quiso asustar. No quería meterse en esos temas, pero la gente no duraba ni la semana ahí. Solo que yo le puedo asegurar, y si quiere, podemos entrar ahorita para comprobarlo. No hay nadie, no hay ni un solo mueble ahí, aparte de lo básico. Yo tengo las llaves aquí abajo. En verdad, desde que yo me encargo de esta vecindad, nadie me renta. Vienen a verlo, pero nunca se concreta nada, a diferencia de los otros departamentos que sí lo hacen. Nada más que nunca me había pasado algo como lo que a usted. Yo sí le creo, pero no sé qué hacer. Voy a ver si mando a bendecir ese departamento otra vez, y si quiere le puedo anular el contrato sin problema. Solo le cobro lo de este mes, no hay tema con eso. Pero esa mujer, ¿quién sabe qué habrá sido en vida para que siga aquí haciendo esto? Le pedí que me permitiera irme. No podía dormir ya. No sabía si era mi imaginación o qué, porque en las pocas noches que seguía ahí, ya buscando otras opciones para mudarme,
Veía que por fuera, en la ventana de mi cuarto, estaba una tarántula caminando, trepándola. Era la pura silueta. Yo echaba el insecticida y me salía a la sala, vigilando la puerta de la entrada, y así me pasé todas las noches. Todas fueron iguales, se los aseguro, hasta que pude mudarme algo cerca de ahí, y la señora a la que le renté se disculpó 1000 veces conmigo, asegurándome que lo que me ocurrió de plano se le escapaba de las manos. Lo que les dije al inicio sobre lo que cambió mi forma de ver las cosas es respecto a ese dicho que muchos aseguran: los que ya no están con vida no te pueden hacer nada, que solamente es el susto y ya. No es así. Los muertos también te pueden hacer daño físico y mental, ya que no sabía si en realidad esa tarántula existió o no, pero a mí me dejó sus pelitos en la mano. Yo le di con la escoba, escuché cómo caminó por la puerta, por la ventana, cuando cayó al piso. Me creó una fobia que antes no tenía y que a día de hoy sigo cargando por eso. Respecto a esto último que acabamos de comentar, creo que ya hemos escuchado muchos ejemplos y muy variados en este canal, como para asegurar que, en efecto, aquello que no podemos entender, ver fácilmente o sentir, también nos puede hacer un daño tan real como usted y como yo. ¿Le ha pasado algo parecido? Mientras los leemos, vámonos hacia Perú, desde donde Guadalupe Muñoz nos cuenta lo siguiente. Primero que nada, es importante comprender de dónde surge todo esto. Cuando mi mamá era joven, conoció a mi papá. Todo fue bien. Se casaron y constantemente organizaban reuniones familiares. A esas reuniones siempre asistía mi madrina. Ella era una mujer a la que mi papá había conocido hace años. A veces ella tiraba comentarios extraños sobre el matrimonio, casi como si quisiera pintarlo como algo muy malo, como si no se alegrara por papá. Y así es, como podrán imaginarse, estaba celosa por él. Ella quería estar con papá, pero al ver que de plano él no la quería, no de esa forma, él se quiso comprometer con mi mamá. Mi madrina, ella no es una mujer que quiera a una pareja por amor, solo lo hace por su dinero. De hecho, ella ya tenía esposo, pero al parecer no le era suficiente. Para que se vayan dando una idea de cómo era. Mi mamá salió embarazada. Tanto ella como mi padre eran los más felices del mundo por esto. Me contaban que fue muy bonito para ellos contarle esto a la familia, pero mi madrina estaba furiosa, no paraba de llamarlo a cada rato, todos los días, reclamándole, a lo que mi papá solo respondía para gritarle. Y siempre que mi mamá le preguntaba que quién era, él siempre le decía que un amigo. No quería alterar a mi mamá, no la quería preocupar, entonces dejaba esto como una broma entre el amigo y él. Lo que quería mi madrina era que mi papá se deshiciera de mí, pero él obviamente no haría eso. Él había deseado mucho ser papá, obviamente no haría lo contrario. Todo iba muy bien, a pesar de eso, hasta que llegó el 3er mes de embarazo. Mi papá un día llegó de trabajar. Como de costumbre, mi mamá estaba cocinando. Se dieron un beso y siguieron con sus cosas cada quien. En eso le llaman a mi papá. Era el esposo de mi madrina. Le dijo que le llamó porque tenía que hablar urgentemente con él en su casa. Mi papá aceptó, pero dijo que debía ser rápido. Se cambió de ropa y le dijo a mamá: «Yo vengo, amor. Hashi dice que quiere verme. Prometo llegar antes de la cena. Voy rápido. Te amo». Esto me lo contó mi mamá. Salió de la casa y mamá me dice que pasaron 4 horas y papá no respondía el teléfono. En eso empiezan a tocar la puerta muy fuerte, como si la quisieran tirar. Mi mamá fue a abrir y era mi papá. Él tenía un semblante muy diferente, muy pálido. Pasó gruñendo como un animal. Ni siquiera le dio un beso a mamá, no la saludó. Aventó sus cosas y se fue directo al espejo cerca de la cocina. Mi mamá se asomó por la pared y vio a mi papá sobándose la cara con mucha fuerza. Mamá decía que mi papá se jalaba los párpados como queriéndoselos arrancar. De repente también empezó a llorar, se jalaba el cabello mientras gritaba:
¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Mi papá se volvió sumamente agresivo, algo que antes jamás pasó. Ahora era algo que sucedía constantemente. Él atentaba contra la vida de mamá. No voy a entrar en detalles. Él seguido ahora decía que iba a deshacerse de mí. Y también fue ahí cuando todo lo paranormal comenzó. En una ocasión, mientras ambos dormían, mi mamá escuchó a una mujer llorando muy fuerte en el pórtico de la casa. Cuando se fue a asomar, dijo que solamente vio a una sombra muy densa. Era parecida a la silueta de una mujer, cubierta con una bolsa en todo el cuerpo, o al menos eso era lo que dijo mamá. Pero cuando abrió la puerta para ver, ahí no había nadie. En eso, dice que sintió un escalofrío horrible y una fuerza que la arrastraba hacia la calle. Eso la estaba moviendo del lugar. Entonces mejor cerró la puerta de golpe y se fue a dormir. Pensaron que eso había sido algo aleatorio, alguna de esas cosas que pasan y ya, aunque sea sin explicación. Pero un mes antes de que yo naciera, esto empeoró. Decía mamá que ahora oía muchas voces, ya no solamente era una, que oía hasta gritos, pero parecía que solo ella los oía. Una noche, cuando mi mamá estaba haciendo la limpieza, me cuenta que vio como un humo negro bajó por todas las escaleras. Por el miedo retrocedió y se paró en la puerta, quedándose ahí. En ese entonces ellos tenían 4 perros, 3 adultos y un cachorro. 2 de ellos se pusieron al frente de sus pies, como tratando de protegerla cuando eso empezó a bajar por ahí. La perrita saltó hacia esa cosa, pero dice mamá que fue como si el humo la hubiera envuelto y empezó a tontarla. La pobre perrita empezó a aullar, a moverse para todas partes, como a gritar. Y de repente se empezó a rasguñar los ojos, hasta que se los lastimó muy horrible. Decía mamá que le salía mucha espuma verde por el hocico. Mi mamá recobró la voz y le empezó a gritar a papá. Él, al llegar, tomó un poco de agua santa y se la echó a ese humo. Y mamá dijo que no se disipó, sino que salió rápido hacia el segundo piso, desapareciendo allá arriba. La perrita que había atacado a ese humo falleció en ese momento. No alcanzaron a atenderla. No entendieron qué le pasó realmente. Tiempo después, a los otros 2 perros les empezaron a pasar cosas muy raras. Uno de ellos se llenó de tumores. Al otro se le cerró el hocico por completo, como si se lo hubieran cosido, dice mamá. Era algo impresionante, en mal sentido, por supuesto. Muy triste, porque no pudieron ayudarlos, ya que cuando los llevaron al veterinario ya era muy tarde, a pesar de que eso pasó tan rápido para los animalitos. Ambos fallecieron. No sé si cuente esto, pero nací prematura. Fue muy difícil cuidarme. Cuando cumplí 1 año, mi madrina junto a su esposo me empezaron a regalar un montón de cosas, especialmente ella. Me traía montones de regalos, ropa, cuadros, juguetes. Mi mamá, obviamente al no sospechar nada, encantada recibía su gesto, pues desde que ese humo bajó del segundo piso, recordando, mamá decía que se había vuelto prácticamente como un zombi, incapaz de pensar mucho. Según me contaba, era como si estuviera en un sueño del que no podía salir, como si solo estuviera en piloto automático, y papá seguía tratándola igual. Por lo poco que recuerda, decía que yo no quería ponerme esa ropa. Lloraba bastante y me la quería quitar a toda costa. Esos cuadros y demás decoraciones tampoco ayudaban en nada. Me daban malestar si estaba cerca y casi siempre despertaba llorando cuando los veía. Yo imagino que por mi edad me era más fácil sentir ese tipo de cosas, por lo que cuenta la gente, pero sin duda, todo fue peor cuando mi madrina empezó a traerme muñecas. Mi mamá, como regalo de primer año, me había comprado un juguete de unicornio. A mí me encantaba, era precioso. Hacía muchas cosas, brillaba, relinchaba, se paraba en 2 patas, era bastante avanzado para su época. Yo amaba ese juguete y siempre lo traía conmigo. Estoy segura que fue mi papá quien vio cuánto me gustaba ese juguete que le fue a contar a mi madrina, porque ella un día llegó junto a su esposo a la casa. Ambos traían algo.
Lo que ella traía era una caja enorme, envuelta en papel de regalo, y él, una bolsa negra muy grande. Ella le entregó el regalo muy feliz a mamá. Mi mamá lo abre y adentro encontró a una muñeca más o menos del tamaño de un bebé. Era rubia, con ropa blanca y un gorrito rosado. Cuando le apretaban el pecho, ésta rezaba el Padre Nuestro. A mamá le pareció adorable y me lo mostró, pero yo nunca la quise. Cuando la muñeca empezaba a rezar, yo siempre me escondía detrás de mamá o me alejaba de eso. Luego mi padrino sacó otras 2 cajas de esa bolsa que traía, y esta era una de esas muñecas chinas a las que se les abren y cierran los ojos. Tenía un vestido amarillo con poco cabello y cuando le presionabas el pecho cantaba una canción pop. La apodamos Moza por un parecido con un personaje. Abren la tercera caja y ahí traía a una tercera muñeca. Era una vestida de Catarina. Tenía un vestido rojo, antenas y una capa con manchas con un teléfono en la mano. Ya tenía sus baterías incluidas. Mi mamá la agarró para encenderla. Movió el interruptor, pero la muñeca no encendía. Por más que prendía una y otra vez el interruptor, no funcionaba. Mi papá tomó la muñeca, la puso en la mesa, y ésta de la nada empezó a cantar y a bailar. Por lo que mamá recuerda, ésta tenía la voz muy distorsionada, como si fuera una voz grave que intentaba agudizarse en momentos. Y cada que bailaba, ésta trataba de caminar hacia donde estábamos nosotros. Todo esto mientras mi madrina se reía y mi padrino le daba unos golpecitos en la cabeza a la muñeca, diciéndole, riéndose también, «Así no, así no». Yo empecé a llorar y a gritar muy fuerte, y cada que la muñeca se acercaba, le agarraba de sus moños y la aventaba al piso. Solo así se quedaba callada. Pero cuando alguno de ellos, a excepción de mi mamá, la tocaban, ni siquiera presionaban nada, esta volvía a encenderse. Por el miedo me fui corriendo a mi cuarto y no quise salir. También me trajeron un cochecito para las muñecas, pero a mí todo eso no me interesaba. Yo solo quería mi unicornio. Mi mamá puso la muñeca que rezaba y a la moza en su cochecito y las guardó en una caja, pero a la Catarina la conservó en la sala de juguetes para que yo jugara con ella. Sin embargo, nunca lo hice. A mí me daban mucho miedo. Un día, mientras mi mamá estaba cocinando, yo jugaba con mi unicornio en la cama, acariciándolo y peinándolo, cuando en eso ella escucha un ruido bastante fuerte. Se fue a asomar a mi cuarto y mi unicornio estaba en el suelo. Estaba destrozado, expulsando humo. Ella creyó que tal vez se había sobrecalentado y yo por el miedo lo arrojé. Y claro que le lloré mucho. Después de ese evento raro, a los días, mi papá se fue de la casa. Yo estaba muy triste y ya no quería jugar ni ver la televisión. Ahora ni siquiera tenía ese juguete para hacerme compañía, mi favorito. Mi mamá, para tratar de distraerme, se sentaba a jugar conmigo. Traía a esa Catarina que les digo, para que bailara. Pero por más que ella lo intentó, esa muñeca nunca encendía. Eso a pesar de que era nueva y claro que no me alegraba. Yo seguía rechazándola, hasta llegué a aventarla contra la pared rompiéndola, de tanto que mamá la ponía cerca de mí. Desde la llegada de esas muñecas empecé a estar enferma todo el tiempo. Los dolores de estómago eran demasiado fuertes. Me llevaban con vómito al hospital, pero ningún médico me encontraba nada. A mi mamá el dinero se le iba de las manos muy fácilmente. No podía trabajar por mí. Todos sus amigos se alejaron de ella y hasta la empezaron a tratar mal, de la nada. Ella en las noches ya no podía dormir. Decía que escuchaba pasos, los gritos habían regresado. Solo que decía que ahora venía del cuarto de mi papá. De hecho, se me pasó contarles, pero antes de que yo naciera, en una de esas reuniones que les dije, mi mamá encontró a mi madrina y a su hermana en el cuarto de mi papá. Luego de finalizar la reunión, encontró un montón de excremento de perro en ese cuarto. Lo limpió, pero el olor seguía. Desde ese entonces, mamá me dice que en varias ocasiones vio a un perro negro merodeando por toda la casa. Todas las noches, a partir de las 12, empezaba a escucharse a alguien caminando.
podía ver cómo las figuras de esos cuadros que me habían regalado parpadeaban y veía cómo me seguían con la mirada. Ahora era yo quien le decía a mamá que oía a una mujer gritando, y no era ella. Casi todos los días tenía pesadillas horribles, con un perro negro que entraba a mi cuarto, y esto siempre me despertaba a las 3 o 3:30 de la mañana. Cuando yo me levantaba a esa hora, notaba que mi mamá siempre se levantaba también a las 3 de la mañana. Ella se iba a sentar en un banco en el jardín y se quedaba mirando a la nada durante horas. Yo no era muy consciente de eso, de lo que ocurría, porque de ser así me hubiera asustado mucho por verla haciendo eso. Cuando cumplí 6 años, mi papá me trajo otra muñeca en una bolsa. Era de esas de trapo gigantes. Medía lo mismo que un niño de 5 años aproximadamente. Mi papá prendió la reproductora de CDs, puso una música y me pidió que le pasara la muñeca, a la que apodó como Chuchi. Así lo hice, y juro que esto lo recuerdo perfectamente, como mi papá tomó a la muñeca por los brazos y empezó a bailar con ella, mientras Chuchi le seguía el ritmo con los pies. No es que él estuviera haciendo algún truco, es que yo puedo jurarles que la muñeca bailaba con él. Cuando acabó, la dejó ahí. La muñeca se quedó parada mirándolo. Y les repito que esta muñeca era de trapo, no tenía algún mecanismo ni forma de quedarse de pie. Y en cuanto yo me acerqué para verla, esta se cayó sentada y después al piso. Luego de eso, mis enfermedades iban empeorando y mi madrina seguía mandándome cosas por medio de papá, ropa que no me podía poner porque sentía que me picaba mucho, hasta sentía que no podía respirar cuando me la ponía. Por suerte, como crecí rápido, esa ropa ya no me quedó y mamá ya no me la ponía. Cuando estaba en sexto de primaria, a nada de que fuera la graduación escolar, todo esto fue pasando conforme iba creciendo. Me enfermé muy grave. El dolor era insoportable. Ya no podía comer ni tomar agua. Pasé 6 días en cama. Mi cuerpo se sentía cada vez más débil. Ni siquiera podía acostarme porque me dolía mucho. Todo lo que comía lo devolvía. Yo para ese entonces, al lado de mi cama, en mi mesa de noche, siempre ponía a Chuchi. Y algo que siempre recuerdo de esa muñeca era que en todo momento estaba helada. En serio, demasiado. Por más que trataba de abrigarla cubriéndola con las sábanas, no servía de nada. Y se me fue quitando el miedo hacia esa muñeca. Me acompañó en esos días que me enfermé. Algo que no me pasaba antes era que ahora tenía muchísimas pesadillas. No sé si esto esté relacionado a todo, pero ahora veía a un hombre totalmente vestido de negro que siempre me quería atrapar. Soñaba con personas en estados horribles, sin vida, cosas sin sentido y terribles que nunca había soñado. Y como siempre, de repente y de la nada, me volví a recuperar. Pero algo más extraño fue un sueño que tuve cuando estaba en mi recuperación. Veía a mi madrina en ese sueño, riéndose mientras echaba algo al fuego, y me volteaba a mirar. A mi padrino tratando de atraparme para atacarme con uno de estos objetos de la cocina. Después aparecía en mi casa y los cuadros que me habían regalado ellos se empezaban a distorsionar. Las muñecas del coche, la que reza y la moza, volteaban a donde yo estaba parada y venían a toda velocidad hacia mí, como si me quisieran estrellar el coche. Luego, la Catarina se lanzaba de su estante, se paraba sola con un cuchillo como mi padrino, y con la mano donde iba su teléfono me hacía una seña muy extraña. Después veía a Chuchi corriendo directo al jardín. Sacaba de su pecho un recipiente de plástico pequeño con tierra muy negra y lo empezaba a enterrar bajo el basurero. En cuanto se daba cuenta que yo lo veía, se dejaba caer y desperté. Eso me hizo cuestionarme por primera ocasión que a lo mejor todo lo que me estaba pasando se trataba de algo más, que ya de plano esos sueños no eran solo eso, sueños. Llamémosle destino, una señal de Dios, coincidencia, lo que sea. Pero ese mismo año, YouTube empezó a recomendarme bastante un reportaje sobre una muñeca, una peruana, le decían Sarita. Yo jamás veía contenido así.
Pero en serio, la plataforma me fue tan insistente con esa recomendación que una vez le di sin querer clic al video. Recuerden que yo seguía siendo niña y quedé impactada porque la muñeca de ese reportaje era exactamente igual a la muñeca que les digo, rezaba el Padre Nuestro. Hasta me atrevería a decir que eran de la misma marca. La mujer del video describía lo mismo por lo que nosotras estábamos pasando: moretones, marcas en el cuerpo, sonidos en la recámara del cuarto, pasos, gritos, todo. Luego de ver ese video, le dije a mi mamá que separáramos la ropa que me había regalado mi madrina, la sacáramos del cuarto y que se deshiciera de las muñecas. Mi mamá no me creía, pero pude convencerla, más por mi insistencia que por todo lo que nos estaba pasando. Primero puso toda la ropa que mi madrina nos había regalado a ella y a mí, y la regaló. En cuanto lo hizo, ella me dice que sintió como si se hubiera quitado un peso de encima. Poco a poco dice que volvía a recuperar la conciencia, porque después de eso ya tiene más claros los recuerdos. Y ahora sí me apoyó, con la idea de que sacáramos todos los adornos y el resto de regalos. Cuando se llegó la hora de regalar las muñecas, antes que nada, mamá quería lavarlas. La muñeca del Padre Nuestro tenía siempre los ojos muy amarillos y daba la impresión de que siempre estuvieran cubiertos de telarañas. Y no importaba cuánto los lavara, sus ojos nunca se limpiaron. Y no sé si sea cierto o no, si fue una casualidad, pero recuerdo que la espiritista en ese reportaje que encontré dijo que cuando una muñeca tenía los ojos así, amarillos, era porque se trataba de un trabajo muy fuerte de brujería. Y después de lavarla, le tocó el turno a la moza. La otra se quedó así. Le lavó la ropa y vio que los ojos estaban iguales y tampoco se les quitaba el color con el agua. Mi mamá pensó en probar con alcohol. Lo vertió en un algodón y empezó a limpiarle el ojo izquierdo. Esa muñeca de repente cerró el ojo con mucha fuerza y por más que lo tratábamos de abrir, no se podía. Por el miedo, la dejamos así, ni la limpiamos, y solo la metimos a la bolsa junto a la otra. A ambas, mi mamá las aventó junto al mar. A la Chuchi la regalamos junto con los cuadros, y una vez que nos íbamos deshaciendo de esas cosas, mi salud mejoró muchísimo. Ahora ya no me enfermo de casi nada, y agradezco tanto haber encontrado ese video, ya que fue algo que nos dio ánimo para que cambiáramos eso en la familia. Cosas de las que ya me había dado cuenta yo, pero faltaba mamá. Aún tenemos pocas cosas que nos faltan por tirar, sé que sí. Aunque no estoy segura si aún tenemos a la Catarina. Tenemos por ahí una alcancía, una en forma de gato que también me regaló ella. La guardamos en una caja del segundo piso. Por suerte no nos ha dado problemas. Aún buscamos a alguien que le haga una limpia a la casa y a las cosas que nos quedan por ahí. Hace un año papá vino a la casa para que lo ayudáramos con algo, y fíjate que hasta lloró. Nosotras ya sabemos que él no viene con buenas intenciones y que detrás de esas supuestas lágrimas hay alguien que nos odia mucho, ya que al menos él siguió exactamente igual. Por si fuera poco, me trajo otra muñeca, una Barbie pequeña, y como era de esperarse, a los días de tenerla, le pasó algo raro. Se llenó de hormigas. La regalamos inmediatamente y ya no pasó nada. Si de algo me sirvió esto que nos pasó, es que debemos tener cuidado hasta de los regalos de seres queridos. Al menos todo esto hizo que me convirtiera en una aficionada al mundo paranormal. Así conocí este canal. Aún no estamos bien al 100%, pero puedo decir que estamos mucho mejor de salud y tratamos de salir adelante, ya sin caer en estas cosas. Mi papá ya no regresó a la casa. Muy curioso, porque le da todo su dinero a mi madrina y a sus hijos, pero ya no necesitamos de él, y perdimos la comunicación completamente. Yo creo que será lo mejor, por si a alguien, de pura casualidad, se encontró con un video de este tipo y les ayudó en algo. Sería muy interesante saberlo, ya que al menos a nosotras, aunque no lo parezca, sí nos ayudó mucho orientándonos. El tema de los regalos malintencionados es tan amplio y tristemente muy común. ¿Le ha pasado algo parecido con un regalo? Le dejaré un video en el primer comentario sobre precisamente eso.
Un tema muy interesante y con relatos de lujo, se lo aseguro. Y de ser así, que le haya pasado algo similar, cuéntenos. Sería como siempre un placer conocer su historia. No olvides seguirnos en las redes sociales que como siempre se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.